Esta conversación surge a partir de que la semana pasada se realizó en Santiago de Chile la asamblea anual del BID. Argentina tiene un crédito muy importante con el BID y el Banco Mundial para sostener nuestro Plan Nacional de Alfabetización. En el marco de esas reuniones se conversó mucho en torno a un informe reciente de la UNESCO de enero de este año que marca cuál es el impacto, se llama el precio de la inacción, ¿no? Y dice, bueno, tenemos un problema muy grande a nivel global, pero también en la región, en Latinoamérica, respecto de la alfabetización y también en la Argentina. Si no hacemos nada frente a esta realidad, el sector privado se va a ver seriamente afectado para el 2030, y ese seriamente afectado tiene un número. El informe dice que se puede llegar a perder entre un 11 y un 17% del PBI mundial para 2030 y no hacemos nada para revertir la crisis educativa. Y cuando hablamos de crisis educativa, la gente por ahí dice, bueno, sabemos que es un problema en torno al aprendizaje, pero pongámosle el número también para saber la magnitud del problema. En Argentina, el 50% de los chicos en la edad en donde deberían tener los conocimientos apropiados no pueden interpretar un texto básico, comprender un texto básico, ni resolver operaciones básicas de matemática. En el caso de matemática es de en torno a 2/3, un 70%, en el caso de, para hablar de números redondos, en el caso de lectocomprensión se encuentra en el torno al 50% de los alumnos. Encontramos varios fenómenos. Un fenómeno, como bien decís vos, es quizás la falta de adoptar políticas públicas a tiempo. La pandemia acá nos jugó también una mala pasada. Pensemos que los y las jóvenes que estamos evaluando estos últimos años son tal vez aquellos que atravesaron en años críticos la pandemia, donde algunas provincias pudieron incorporar sistemas de educación remota, otras menos. Sin duda hubo una gran cantidad de pérdida de días de clase, pero también hay un problema y no es solamente causa de la pandemia, sino también tiene que ver con la apatía que viven nuestros niños y jóvenes en la escuela. Digo, ¿a qué me refiero con apatía? Bueno, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a aquellos alumnos que tienen un abandono escolar temprano o no, digo, ellos viven una falta de relevancia para atravesar su vida escolar, no les resultan los contenidos significantes. Cuando nosotros estudiábamos, yo tengo 36 años, recuerdo que mi padre me decía, bueno, tenés que terminar la escuela para poder conseguir un trabajo. Si querés conseguir un trabajo, tenés que terminar la escuela. Bueno, hoy ni siquiera los jóvenes identifican a la educación como un puente hacia la empleabilidad. Y cuando vemos los números, yendo a otro arista, que es, por ejemplo, el desempleo en la edad, en el primer segmento etario que se mide, que va desde los 16, si no me equivoco, hasta los 24 años, cuando vemos en este segmento, que es el segmento del primer empleo, el desempleo triplica el promedio de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que a los jóvenes les cuesta muchísimo conseguir un empleo aún habiendo terminado la escuela. Todos estos problemas de relevancia, de significancia respecto a la educación, los problemas de la pandemia, la falta de recursos con los que cuentan nuestros docentes para poder adaptar los contenidos curriculares y la forma en brindar esos contenidos adentro del aula, hace que sea una combinación de problemas que llevan a los chicos a no entender lo que leen o no poder resolver operaciones simples de matemáticas. ¿Hay posibilidades o herramientas para llevar a la práctica y tratar de, encaminar esto, de contrarrestar la situación? Bueno, a ver, sí, hay herramientas. También les recomiendo un muy buen artículo de Mercedes Mateo, que es la responsable de educación del BID, que se llama Aprendizajes no pueden esperar, que hace un paralelismo con lo que fue la mortalidad infantil en la década de los 90 en el mundo. En los 90 había un problema muy grave de niños menores a 5 años que fallecían producto de enfermedades transmisibles y prevenibles. El mundo se puso de acuerdo, no se me refiero a cólera y otras enfermedades asimilables, sarampión, etc. Se hizo un plan de trabajo con un montón de medidas, estaba clara cuál era la focalización del problema y esta situación se revirtió 10 años después. En educación pasa algo similar. Cuando nosotros vemos segmentos etarios, los segmentos más vulnerables, cuando vemos contextos rurales, ciertas particularidades, nos informan que ahí tenemos un problema más serio. Sabemos cuáles son las herramientas que funcionan, la tutoría acompañando la beca para no abandonar, el monitoreo de alerta temprana para casos de peligro de abandono, la formación docente, la mayor inversión, la conectividad. Digo, hay cosas que sabemos que funcionan, entonces lo que tenemos que hacer es pararnos a trabajar. Y en esa línea, la buena noticia es que Argentina empezó ese camino. El año pasado, nosotros desde la Asociación Conciencia le asignamos un valor muy relevante a esto. Las 24 jurisdicciones del país se pusieron de acuerdo en un Plan Nacional de Alfabetización. Entre Ríos tiene el suyo.
con tres ejes concretos de trabajo, donde está formación docente, evaluación, sistema de alerta temprana, distribución de material bibliográfico. Bueno, ahora que tenemos el plan de trabajo, que tenemos las metas concretas, que tenemos las 24 provincias, independientemente del color político, de acuerdo en un plan de trabajo, hay que alinearle la inversión y que las cosas empiecen a suceder.